Bueno, una música bastante agradable, ¿eh? Es la que hemos elegido para este apartado con el amigo Miguel Ángel Pérez Padilla. Miguel Ángel, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, tú como igual que yo, a mí no me gusta que me llamen Easy, ¿eh? Pues amor, a ti tampoco te gusta que te llamen Miguel, ¿no? ¿O te suele llamar Miguel? Me llaman Miguel prácticamente todo el mundo. Todo el mundo, ¿no? Sí. A mí de pequeño, bueno, sí, algunas veces los hermanos me dicen sí, pero curiosamente Easy no me llama casi nadie. Brito, por mi apellido, los compañeros de estudios, ¿no? Y incluso dentro del ámbito de la lengua anglosajona, Icy. I que es I, pero dice Icy. Sí, sí. No, bueno, a mí sí me suelen llamar bastante, siempre Miguel. Pero bueno, pues entonces como tú quieres que te llame, ¿no? Bueno. Oiga, con el nombre completo, que para eso estamos en el apartado genealogía. Y con los dos apellidos. Y con los dos apellidos como tiene que ser, ¿no? Sí. Bueno, sobre todo en nuestra cultura. En esta cultura, la de los Beatles, no. Ahí la mujer pierde el apellido de soltera, ¿eh? Exacto. Y adquiere el del marido, ¿no? Y en algunos países sudamericanos, cuando se llevaba a cabo el matrimonio, a lo mejor pues había una mujer que sus apellidos eran María Rodríguez González y su marido era Hernández, pues se ponía María Rodríguez de Hernández, que era el de su marido. Exacto. Y entonces mira, eso es una pregunta que yo te quería hacer, el otro día se me olvidó. ¿Qué pasa con los dobles apellidos? ¿Qué pasa con lo de, como dices tú? Y alguien me sugirió, pregúntale a Miguel Ángel, que él tiene que saberlo, la compra de apellidos, de sobreapellidos, algo así era. Es decir, que uno durante un tiempo, en otros siglos anteriores, se acostumbraba, si era gente pudiente, el alargar su apellido, porque querían que preservar el apellido. Bueno, es una historia muy larga, ¿no? Eso hay que profundizar, o hay que profundizar en un aspecto determinado y mirar una familia determinada, y sobre todo era la gente que tenía determinado rango de poder. Correcto, ¿no? A eso me refiero, porque es que que no querían perder, una de las mujeres no querían perder el apellido de su familia, y entonces, por ejemplo, era Romeu de Armas, Valentín, no sé qué. Yo creo, se me ocurre, ¿no? Sí. Entonces dice, bueno. Sí, hay datos curiosos ahí hacia atrás, ¿no? Pero habría que mirar, porque no me he dedicado expresamente a las familias de Alto Abolengo. Sí, claro. ¿Vale? Yo he estudiado más todo. Y más bien el pueblo llano. Sí. ¿Vale? Pero ¿sabes por qué? Porque prácticamente todas las familias de apellidos ilustres que han estado en Canarias a lo largo de los siglos, prácticamente están estudiadas genealógicamente, ¿no? Sí. Entonces no es donde yo más me he enfrascado en toda esta investigación, ¿no? Sí. Bueno, aquí tenemos varios ejemplos. Rodríguez de la Sierra, hay muchas de esas apellidos que son compuestos, que ya venían compuestos, pero no porque fueran compuestos, sino porque después hubo gente, incluso antes de la Guerra Civil Española, en la Primera República, que alguien me dijo a mí, no, si había una persona muy conocida en La Gomera que lo que hizo fue compró el apellido. Un apellido, sí. Porque era un apellido, él tenía un apellido que no era un apellido de muchos y quería uno de Mayo Abolengo, ¿no? Ajá. Claro, eran épocas diferentes. Bueno, pues es un tema que es bastante especial, y yo le dije, yo se lo digo a Miguel Ángel, que si él encuentra algo de eso, él se lo comenta. O buscaré la persona adecuada que nos pueda ilustrar en eso, también, que haya estudiado ese tipo de investigaciones, porque la investigación... Hay bibliografía, a lo mejor, seguro, ¿no? La investigación genealógica es infinita. Sí, ¿no? Sí, hay mil campos donde abordar. Tú lo ves que yo lo hablo con el Amusnau, con lo que es en sí Pablo de Lucas, desde el punto de vista de las palabras tamasí guanche, y tienen un bagaje y tremendo, tremendo, sí. ¿no? Bueno, pues con Miguel Ángel hablamos sobre genealogía, pero hoy se da la mano con otra de las facetas laborales de Miguel Ángel, que es precisamente la seguridad, ¿no? Sí, yo me dedico profesionalmente a la prevención de riesgos laborales, ¿no? De asesor de prevención de riesgos laborales, y da la casualidad que mañana viernes 28 de abril se conmemora siempre anualmente, cada 28 de abril, el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, como me puede mi profesión, pues, y mi afición a la genealogía, voy a intentar empatar, pues, casos que me he encontrado en mis investigaciones genealógicas
relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Bueno, pues muy interesante porque fíjense ustedes, por un lado va a hablar acerca de lo que es la seguridad, pero también aplicada a aquello que se ha encontrado en diferentes... ¿A cuánto nos vamos a remontar? Nos vamos a remontar al siglo XIX y XVIII. Y XVIII incluso. Sí, sí. O inclusive, ¿no? Sí. Entonces, de partida, simplemente, vamos a empezar por el presente. Venga. Cada 28 de abril, pues se conmemora lo que es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y nada más que hago aquí una pequeña estadística que traje de accidentalidad y siniestralidad en la Comunidad Autónoma de Canarias durante el año 2022, ¿no? Vale. Estamos hablando de datos oficiales que publica el Instituto Canario de Seguridad Laboral y estamos hablando de que oficialmente los registrados hubo 49.254 accidentes laborales. En todo el año 2022, ¿vale? De esos 49.254, 22.234 fueron con baja médica y 23.979 fueron sin baja, que solo fueron atendimiento en la mutua y no tuvieron que coger la baja médica, ¿vale? Y también se cuentan los accidentes, dentro de ahí están contados los accidentes in itinere, los que se producen de ida y vuelta al trabajo. Lo que es en sí en ese trayecto, ¿vale? Trayecto y que fueron 3.037 en un año. No quiere decir que todos sean de tráfico. Puede ser que te hayas rebalado en la calle, caminando, etcétera, ¿no? O en un monopatín, porque hay gente que va puede ir en un patín eléctrico o en bici al trabajo y... O simplemente que va caminando y llega y le pasa algo. Le pasa algo, vale, pues son 3.037, ¿vale? Luego, de esos 49.254 accidentes, fueron 18 mortales, ¿vale? Que por eso se conmemora este día, para intentar concienciar a las empresas, que son las obligadas a velar por la seguridad y salud de los trabajadores, y que los trabajadores ejerzan su derecho también a exigir esas medidas de seguridad, y una vez exigidas y las empresas las pongan en marcha, el trabajador o trabajadores tienen la obligación de cumplir con esas medidas. Claro, ¿vale? Que es una relación muy importante. Todo esto está legislado, viene de la Unión Europea, ¿vale? La transposición de la directiva europea para legislar aquí lo que fue la Ley de Prevención de Riesgos Laborales vino de una directiva europea. Se transpuso a la normativa española en 1995. ¿Vale? Desde ahí tenemos la Ley de Prevención y sus reglamentos de desarrollo posteriores, que son un montón, para diferentes actividades, para diferentes riesgos cancerígenos, manipulación de carga, para lugares de trabajo, para agentes químicos cancerígenos. Pues eso está ya todo legislado y todo emana de la Unión Europea. ¿Vale? Bueno, y lamentablemente el no tener el conocimiento sobre tu propia profesión y los riesgos que conlleva, si no los conoces o los desoyes, te puede costar hasta la vida. Claro. Hemos visto accidentes que han sido lamentables y que, bueno... Aquí tenemos 18 accidentes mortales en Canarias. En lo que fue el 2022. Fue el 2022. Sí. No he mirado los que llevamos, hay varios ya, los que llevamos de enero a abril, ahora a marzo de este año. Ha habido varios ya. Y hay veces que ni siquiera son trabajando. Yo, lamentablemente, a un conocido mío, pintando su casa, se cayó de la escalera muy alta y esos no están en estas estadísticas. Ya esos que no son laborales, son tiempos de caseros, imagínate. Caseros, eso pasa mucho en el campo. Sí, ¿no? Gente que tiene un motocultor, un tractor, que ya están gente que está a lo mejor jubilada o gente que va... Tampoco aparecen en estadísticas. No, tiene que ser trabajadores por cuenta ajena. Sí, claro. ¿Vale? Muy bien, bueno, pues esos son datos que estás aportando. Y esos son los accidentes de trabajo. De trabajo, porque después está otro concepto que son las enfermedades profesionales, que es diferente. Sí. Las enfermedades profesionales son aquellas que se generan por causa del trabajo, pero ojo, son enfermedades que están reguladas en un real decreto y hay multitud de enfermedades y te dice qué agente lo causa. Tiene que estar en ese real decreto esa enfermedad y el agente que lo causa y la actividad que se realiza para ser enfermedad profesional. ¿Vale? Por ejemplo, respiratorias en el caso de... Respiratorias, asmas laborales por exposición a determinados productos químicos que están legislados, pues agentes cancerígenos como el amianto, el respirar polvo de sílice, ya entró como agente cancerígeno. Yo recuerdo incluso en la parte de
carpintería también, que es el polvillo de la También, madera. el polvillo de la madera. Sí. Y unas a las que no le damos mucha importancia y afecta mucho más a las mujeres, y ahora después explicaré por qué, son las enfermedades osteomusculares. Sí. Enfermedades profesionales osteomusculares como, sobre todo, de extremidades superiores, como síndrome del túnel carpiano, Sí. epicondilitis del codo y problemas del manguito rotador del hombro. Puh. ¿Por qué a las mujeres? Porque se da, sobre todo, pues, tal y como está la estructura De la sociedad por sexos en las profesiones, Sí. pues, o por género, pues hay muchas profesiones que están feminizadas que conllevan muchos movimientos repetitivos y muchas posturas forzadas de extremidades superiores. Bueno. Estamos hablando del sector de limpieza, está muy Sí. feminizado, Ujú. el sector de auxiliares de clínica, de gerocultores, de gerocultoras, ¿vale? Y camareras de piso, por ejemplo. Bien. Entonces, en las estadísticas se ve, Sí. porque se ve que las enfermedades profesionales son muy pocas, deberían ser muchas más, pasan desapercibidas. Muy pocas son las que se reconocen y que la gente reclama para que se reconozcan como enfermedades profesionales. Sabes que hay una de lo que acabas de decir, pero que tiene que ver con hombres y mujeres, pero en el caso de un familiar mío es con respecto a un hombre. Mi familia son, pues gran parte de la familia son pasteleros y demás. Exacto, Y también. A uno de mis cuñados lo han operado de las 2 metas por las manos, ¿no? Exacto, esa es otra profesión. Sí. Vale, entonces, si tuvimos 49.254 accidentes laborales registrados en 2022 en la Comunidad Autónoma de Canarias, tan solo registrados oficialmente tenemos 186 enfermedades profesionales. 186. Y 104 corresponden a mujeres y 82 a hombres. De ahí lo que dije que afectan más por ese... Sí. Y afecta más, es una economía canaria muy terciarizada en ese sentido. Sí. Y hay muchas mujeres trabajando en ese tipo de profesiones y hay más mujeres afectadas que yo intuyo que tiene que ver con los movimientos repetitivos de extremidades superiores y ese tipo de patologías de túnel carpiano, epicondilitis. Bueno, Vale. ahora las cosas han cambiado, pero tú sabes el peso que llevaban las mujeres cuando, sobre todo yo lo he visto porque la parte que llevo yo de tradición y demás. Además, yo literariamente hace muy poco, bueno, tú estabas, si me oíste la brotaba cuando dije, cuando entraba la mujer, que las mujeres tenían 3 rodillas. 2 en las piernas. Exacto, y 1 en la cabeza. Exacto. Lo que sufren ahí las cervicales, la columna vertebral, ¿no? Sí, eso es un montón de peso. Hacia atrás, si nos vamos más allá del siglo XX, hacia atrás, 19, 18, esta sociedad no tiene nada que ver estructuralmente ni laboralmente con lo que tenemos actualmente, ni de protección social, ni de nada, ¿no? Ni de legislación. Eran una sociedad eminentemente agrícola que no, aunque todos fueran agricultores y todos en algún momento dependieran de la agricultura, había multitud de tareas que realizar. Sí. Si yo era jornalero y trabajaba en la finca del señor, pues cuando llegaba a mi casa a lo mejor tenía que ir a coger pues leña al monte, o tenía que ir, o la mujer era la que se encargaba también de ir a buscar leña al monte. Eran actividades no reguladas, pero que había que hacerse. Sí, claro. Yo en lo que voy a hablar ahora hacia atrás voy a cogerlas todas esas y decir que todas esas eran unas actividades laborales que no tiene que ver como las entendemos hoy. ¿Vale? Bueno, muy bien, venga. ¿Vale? Entonces, tipos de profesiones que habían. Prácticamente el campo lo unía todo, ¿no? Sí. Lo aglutinaba todo. Pero habían profesiones que eran los artesanos, por ejemplo, ¿no? Que no quiere decir que los artesanos fueran exclusivamente artesanos, probablemente eran artesanos a tiempo parcial. Sí. ¿Vale? Cesteros, pues, ¿qué te digo yo? Cesteros, molineros. Era otra actividad para ganarse la vida. Zapateros, ¿vale? Albarderos, habían un montón de profesiones. Con un montón de utensilios, no sé, cuchillos, un montón de hachuelas, los herreros, ¿no? Las herrerías, ¿no? Las fraguas. Entonces, eso genera también factor de riesgo, incluso de inhalación de humo, de cortes, ¿no? Cortes con objetos punzantes y cortantes, posturas forzadas de movimiento de extremidades superiores, de columna, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que en los archivos
yo investigando en los archivos, ese tipo de lesiones no las vamos a encontrar, ¿vale? Pero nos las podemos imaginar, ¿vale? Y en el campo lo mismo. Imagina una asada en la mano, una guataca en la mano, encorvada el tronco, trabajar con el tronco encorvado, aún sin peso, es un factor de riesgo importante para los discos intervertebrales, ¿vale? Entonces tú imagínate cómo esa gente, si hoy hay un montón de patologías relacionadas con ese tipo de... y existe la ley de prevención de riesgos laborales y existen toda esta protección social, imagínate antes lo que podían sufrir los trabajadores y trabajadoras. Tú, ¿no? Sabes que yo ahí tengo ese aliciente de las opiniones cuando vas a hablar, ¿no? Yo recuerdo como me decía un señor que el patrón, o lo que era, bueno, no medianero, en realidad era un patrón, ¿no? Que era el encargado de la finca de la gente, digamos, ¿no? De los dueños, que no estaban allí nunca, vivían en la laguna, lo que sea. Pero el patrón se ponía al canto de la huerta y él no podía verte erguido. ¿Te das cuenta? Sí, es decir, sí. Usted le decía el padre al hijo. Me decía al hijo que el padre había muerto, pero el hijo mayor, un hombre de 80 años, me decía, mi padre me decía, no te levantes la corva, quédese corva, porque si no piensan que usted no. O como lo de echarle, no sé si te lo dije, lo del agua, tenías que sudar, si no sudabas no cobrabas, vamos, prácticamente. Claro, son historias de nuestro pueblo que tenías que demostrar visualmente sí, que estabas sufriendo. Sí, lo que pasa es que algo así. Don Agustín Luis me dijo que había uno que era un firringallo y que el problema, dice Isidro, ese hombre tiene una fuerza para ser un chico, un hombre, 1,50 m si acaso, que no veas, pero tenía un problema que no sudaba. ¿Y qué hacíamos cuando íbamos por los príncipes para arriba y iban a pagarte la soldada? Uno cogía y con una garapa le echaba el agua por la espalda. Entonces llegaba arriba, tenía la espalda mojada y cobraba. Fíjate tú. Agüita. Sí. Tremendo eso, ¿no? Sí, y es creíble. Sí, ¿no? Y después la otra parte es muy triste también, pero eso no me lo dijo nadie, sino lo leí en uno de los libros, recordando la historia, que dice, ¿qué le pasó a tu marido? Ay, mi marido, que cayó en desgracia, que el dueño ya lo dejó. El hombre lo dejó porque dice que no, que quiere un hombre más joven para la huerta, y ahora él, ¿qué va a hacer de él? Y tal, así que te das cuenta, es decir, usar y tirar. Sí, exacto. Bueno, hoy en día pasa para... Bueno, lo que pasa es que hoy en día tiene medidas de protección, pero protección social, claro. A lo mejor un hombre que se quedaba baldado por una caída o una costilla o lo que sea. Ya dependías de tu familia para siempre. Sí, claro, y sí, te quedabas, sí, la tenía. Como se decía antes, tullido, y era la pobreza para tu casa. Exacto. Tremendo, exacto, ¿no? Sí. Caer en desgracia con el jefe. Con Entonces, yo para hablar ahora de esto hacia atrás, ese tipo de lesiones no he encontrado fuentes donde conseguirlas. Lo único que he encontrado son los accidentes o las muertes de personas que yo intuyo que hayan muerto en su labor, trabajando, etcétera, ¿no? Porque sí aparecen en algunas partidas de defunción de las parroquias. Y vas a leerlo ahora. Voy a leer algunas. Venga, vamos, adelante. De las parroquias correspondientes, ¿no? Venga. Vale, entonces... Aquí leo que era habitual encontrar que morían bajo una tosquera de tosca, como una especie de cantera, cavando en la tosca, haciendo cuevas, quitando bloques de tosca. Encontré varias y nada más que hice un extracto de 2 o 3. Vale, pero sí, que se decía antes, se gorrifaba. Se gorrifaba la tosca y los atrapaba, sepultamiento, ¿no? Sí. Y encontré varias en las partidas en los libros parroquiales de defunción de las parroquias tanto de Ralejo Alto como de Ralejo Bajo, ¿no? Que es lo que yo he mirado, ¿no? Pues aquí encuentro a un tal José Morales, marido de Antonia Pérez, que fue enterrado el 4 de noviembre de 1801, enterrado en la Concepción de Ralejo Bajo, a los 57 años de edad. Y dice que es vecino en Las Toscas. En Las Toscas, si es de Ralejo Bajo, en Las Toscas de San Agustín. De San Agustín, exacto. Solo confesó, nada más, y recibió la extrema unción por haberlo privado una tosquera. O sea que quedó primero malherido y luego murió. Una tosquera. Algo estaba trabajando en ese sitio y se derrumbó, le dio un golpe, una piedra y murió, ¿no? Por lo mismo, también tenemos aquí a Vicente Márquez, marido de Paula Pérez, que fue enterrado el 5 de julio de 1807, también en la Concepción de Ralejo Bajo, y este murió a los 28 años de edad. Natural de este lugar y vecino en el Pago de San Vicente.
Vale. No testó ni recibió los santos sacramentos también por haberlo matado una tosquera. Puse 3 o 4 ejemplos porque encontré un montón sobre tosqueras. Sobre todo más que nada porque hay que recordar que las construcciones de las casas se hacían a través de piedra y barro. De piedra y barro y bueno, y sacar con sí. No, y sorribas a lo mejor también. Sí, sorribar también. Sorribar, vale, entonces. Otro es Dionisio López, hijo de Andrés Luis de la Guardia, difunto, y de María López, que fue enterrado el 22 de julio de 1810, este fue en la parroquia de Santiago Apóstol, dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. En esa época. A los 25 años de edad, lo había matado el día antecedente una tosquera en la Cruz Santa. En la Cruz Santa. Y no recibió por ello los santos sacramentos porque no dio tiempo. Vale. Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Ya. A mí me viene a la memoria un pasaje de la historia donde se cita, creo que fue con Melchor Castilla que lo hablamos, como uno de los pues viajeros que entraba dentro y que decía que las miasmas, que había un olor y que veía las maderas y que las maderas estaban abiertas, metían los cadáveres dentro, ¿no? Sí, sí. Y era como un sótano donde los metían. Sí, yo creo que dentro de las iglesias ponían uno sobre otro en cada sepultura, hasta que llegaba un tope en que tenían que renovar, quitar para el osario y renovar. Que en el Realejo Bajo está el osario detrás del... Sí, de la sacristía que daba para la calle acá. ¿Sí? Para la calle nueva que baja hacia la Lóndiga, ¿no? Y que me imagino que todos esos huesos después fueron llevados al cementerio. No lo sé. Capaz que estén enterrados llevados. No lo sé, ¿a dónde fueron los de Realejo Bajo? No lo sé. Sí. Luego también encontramos accidentes múltiples. Ajá. ¿Vale? De dos personas que mueren a la vez por el mismo motivo, en el mismo lugar. Venga. Bien, aquí encuentro un tal Miguel Castro y Mauricio Hernández de Albelo, ¿no? Sí. Este Miguel Castro dice que es marido de Rita Toste y fue enterrado el 2 de junio de 1829 en Realejo Bajo a los 34 años de edad. Hijo de Domingo de Castro y Manuela García Luis. No recibió los santos sacramentos porque murió también bajo una tosquera. Y conjuntamente con él, el que dije antes, Mauricio Hernández de Albero, de 26 años, fue enterrado el mismo día en la Concepción, perdón, estos fueron enterrados en Realejo Alto, perdón. En Realejo Alto, los dos, hijo de Matías Hernández Albelo y María Esteves, y tampoco recibió los santos sacramentos por haber perecido bajo la misma tosquera que el antecedente. Te lo pones, porque eran las partidas consecutivas. Lo cual uno deduce de todo ello que qué peligroso eran las tosqueras. Exacto. Exactamente. Y puse esto porque encontré un montón más. Te llamó la atención, sobre todo que la mayoría de accidentes eran de eso. Sí, sepultamientos. Luego, otro accidente múltiple, este sí, en Realejo Bajo. Me confundí antes con este sí, en Realejo Bajo. José Rodríguez del Álamo, de estado libre, lo que hemos hablado en algún momento, estado libre, soltero. Soltero, sí. Hijo de Juan Rodríguez de Isabel Rodríguez, vecinos de San Juan de la Rambla. Fue enterrado el 1 de febrero de 1784, estamos ya del siglo XVIII, en la Concepción de Realejo Bajo, sin recibir los santos sacramentos, por haberlo matado prontamente una piedra componiendo el camino de la Cuesta de Babón. La Cuesta de Babón es el tramo de camino que había entre la ermita de la Virgen del Socorro y más o menos las 4 ventanas. Esa cuesta era la Cuesta de Babón. Cayó una piedra y le dio. Estaban componiendo el camino con piedra, muros de piedra, le cayó una piedra y lo mató. Pero es que no solo lo mató a él, porque con él murió Sebastián, que llamaban el Gomero. El Gomero. Marido de Bernarda Casañas, y fue enterrado también el 1 de febrero de ese mismo año, de 1784, también sin sacramento, por haberlo matado prontamente una piedra componiendo el camino de la Cuesta de Babón junto con José Rodríguez del Álamo de la partida anterior. Estaban consecutivas las partidas, ¿no? Tuvo que haber sido una piedra relativamente grande, a lo mejor movieron alguna piedra de un pequeño risco por cómo estaba calzado una piedra grande, pues probablemente habrá caído sobre ellos y los habrá matado. Me llama la atención la palabra. Tendré que preguntársela yo a Pablo de Luca. Babón. Babón. No sé de dónde viene Babón, pero sí yo conocía el topónimo, la zona de Babón y la Cuesta de Babón. Lo del tema de Baba. Baba es padre en lo que es en sí las lenguas del norte de África, ¿no? Y Babón es que a los babilones, se llamaban a los que vinieron a los cristianos. Es una cosa... Sí. A mí, yo he leído algo de eso, por eso me suena, como Babón me suena. Pues, ¿no? Esa es la zona esa de la cuesta que va, más o menos, el camino que había antes,
del Camino Real. Sí, pero en costa. Y es que es curioso porque también creo yo que en otra parte de esta isla también hay una zona anexa al mar que también es Babón. Por eso digo, tiene que ser algo relacionado. Es muy interesante, de verdad. Sí, sí. Y ahora también vemos, aparte de las tosqueras, también es parecido como esto a las caídas de piedras, ¿no? Sí. Pues Francisco Hernández, hijo de Manuel Hernández Carrasco y María Francisca, fue enterrado el 5 de junio de 1764, más atrás todavía, en Realejo Bajo, habiendo fallecido el día antecedente a los 25 años de edad, joven, ¿no? No recibió los santos sacramentos porque, estando trabajando en la calera de Méndez, le cayó una piedra y le rajó la cabeza. Ah, vaya. Y esto lo pone un cura en la partida de defunción correspondiente en la parroquia, ¿vale? Lo pone así. De ahí que no tengamos datos, como dije en un principio, es imposible tener datos de los accidentes normales y corrientes o de la gente que quedó lisiada. A no ser a partir de una cierta edad que ya sale alguna publicación y demás, pero exacto, no. Ya es del siglo XIX. Aquí solo estamos hablando de temas mortales, de gente que fueron enterradas por ese motivo, ¿no? ¿Tú sabes dónde yo he encontrado muchos de esas cuestiones de accidentes y demás? En la publicación que te dije, que es La Comarca, que es un recopilatorio del año 1909 en adelante, creo que es. Y ahí sí que salen accidentes en la carrera. Una carreta lo atrapó, exacto, no sé qué. ¿Sabes? Aquí eso no he encontrado fuentes para pero ese está tipo. Claro de que lógicamente la seguridad. Sí, tú imagínate la proporción. Si actualmente hay 49.254 accidentes y hay 18 mortales, si hacemos la misma proporción, tenemos más o menos la cantidad de accidentes que... Vale, cogiendo todos los mortales, tenemos más o menos una proporción de accidentes totales que pueden haber ocurrido, ¿no? Sí. Vale. Entonces, luego tenemos a... Este está interesante porque es un tal José Rodríguez, de 20 años, de estado libre, soltero. Fue enterrado el 28 de julio de 1789 en Realejo Bajo. Dice que es vecino de Icó del Alto, hijo de José Rodríguez y María Francisca, ya difuntos. Y dice que murió este día trabajando en la obra de una sacristía que hacen los vecinos de Icod. Pone Icod, aunque él era vecino de Icod del Alto, no dice Icod del Alto, dice vecinos de Icod, ¿vale? Murió este día trabajando en la obra de una sacristía que hacen los vecinos de Icod y cayó una piedra y lo mató sin dar lugar a recibir ni aún el santo óleo. ¿Vale? Son cosas interesantes que uno va encontrando a medida que vamos trabajando en la genealogía, buceando en los archivos, ¿no? Estaba hablando de accidentes, nunca de violencia. No. De accidentes relacionados con actividades. O yo intuyo que pueden ser realizando alguna actividad. Sí, claro. Vale. Entonces, esta partida es bastante grande porque ya estamos en 1870. Ah, vale. ¿Vale? Y hay más datos. Y estas son apellidos que ya no sonan más, ¿no? Miguel Bencomo Yumar, de oficio jornalero, natural de Realejo Alto y vecino del Bajo, casado con Francisca Padrón, natural de este pueblo, de Realejo Bajo, fue enterrado el 19 de febrero de 1870 en el cementerio, no en la Concepción, en la parroquia, porque ya había cementerio de San Francisco. Fue enterrado el 19 de febrero de 1870, habiendo fallecido el día anterior a los 29 años de edad a consecuencia de las heridas y contusiones causadas por el derribo de una cueva bajo la cual trabajaba. Vale. Entonces, pues te dice todo. Hace unos años hubo abajo en lo que es en sí el Guindaste, hubo un accidente de ese índole, también falleció, yo recuerdo. Yo fui testigo directo de ese accidente, yo estaba allí. Estabas allí, ¿no? Yo intenté rescatar a la persona. Sí. Yo estaba allí. Y que falleció, ¿no? Y hace más de 30 años. Sí, falleció. Cuando yo llegué allí, fui a pescar ese día, estaba arriba y salieron unos pescadores corriendo hacia arriba. Corre que se había caído una cueva y yo bajé por el camino y salté por el hueco de la cueva dentro y pregunté, ¿qué pasó aquí? Dice, no, que hay una persona enterrada aquí debajo. Y yo, ostras, ¿sí? ¿En serio? Empezaron a quitar piedras. No. Tardaron horas porque después llegaron los bomberos, apuntaron a una cueva y tardaron 1 hora y media, 2 horas en sacarlo. Sí. Yo estaba ahí, fue la casualidad que yo fui testigo prácticamente pues mira. de eso. Vale. Y luego tenemos accidentes laborales infantiles, porque los niños
trabajaban. Sí. Desde que caminaban, ya estaban haciendo labores. Sí, ayudaban en, y después ya en el con campo. poca edad ya estaban ya. Sí. Y las niñas con la parte que le correspondía a la parte femenina, en aquella época, ayudando a su madre en las labores de la casa, tejer, hilar, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, aquí encontramos a una tal Josefa de 13 años, hija de José Luis y Lorenza de Vera, que fue enterrada el 23 de marzo de 1777 en la Concepción de Ralejo Bajo. No recibió los santos sacramentos porque murió el día antecedente de un risco que le cayó encima. Vale. ¿Y esto puede ser laboral? Pues puede ser que sí, porque a lo mejor estaba haciendo una actividad que su madre la mandó a buscar cisco o leña a cualquier sitio, sí, o a buscar agua, y pasó por un sitio que le cayó un risco. Y estaba haciendo una actividad que se considera como tal. Que se puede considerar que era un trabajo que le correspondía en aquella época realizar a las niñas o jóvenes de esa edad. Uh-huh. ¿Vale? Y luego tenemos también a Diego Hernández de la Guardia, de 8 años, que fue enterrado el 26 de octubre de 1806 en Ralejo Alto, hijo de Ambrosio Hernández, natural de la Villa de la Orotava, en la feligresía de San Juan, y de Josefa García de la Guardia, de este lugar del Ralejo de Arriba, y vecino en el Tanquillo. No recibió los santos sacramentos por haber muerto reventado de la piedra de un lagar. ¿Una piedra de un lagar? Amor, manipulando una piedra del lagar, se rodó, cualquier cosa. Eso pesa muchísimo, claro. Y cayó encima del niño. ¿Vale? Y el niño probablemente no estaba allí por curiosidad. El niño a lo mejor estaba echando una mano, sí, porque era así en esa época, ¿no? Uh-huh. ¿Vale? Luego tenemos también temas relacionados con ir al monte, a la montaña, coger ramas, sí, claro, leñadores, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, ahí también tengo varios ejemplos. Que había muchas profesiones, claro, neveros. Exacto. Bueno, entonces, tengo aquí a Domingo Rodríguez Brito, querido como el tuyo, marido de Isabel Francisca, que fue enterrado el 18 de diciembre de 1743, vecinos de dicho lugar del Ralejo de Arriba. No recibió los santos sacramentos por haberlo dejado muerto un palo en la montaña. No pone nada más. Yo intuyo que estaba haciendo alguna actividad, cogiendo un palo, una rama, se lo clavó. Sí, y le cayó encima, le dio un golpe, un mal golpe y lo mató, lo que fuera, ¿no? Vale. No se especifica más en las partidas de defunción, ¿no? Luego, aquí vemos con otro de un palo, José González de Tío, marido de segundas nupcias de María Pérez. Este fue enterrado el 19 de enero de 1820 en Ralejo Alto, y este siendo mayor de 50 años. Y te dice que su muerte fue matarlo un palo de repente. Podemos intuir que fue trabajando. O le dieron un palo a alguien. Violencia, ¿no? Sí, también. Vale, pero bueno. Un palo de repente. Un palo de repente. Está ahí, le cae un palo, una rama. Tengo otro que no lo traje hoy, en la montaña, en la montañeta. Sí. Que lo mató un rayo. Ah, un rayo también. Un rayo. Y estamos hablando, y ese es de finales de 1600, el que tengo yo documentado. Lo mató un rayo en la montaña. Creo que trabajando en la hacienda del Vizconde de Buenpaso, algo así decía. Lo estoy hablando de memoria ahora mismo, ¿vale? Luego, Francisco Domínguez, marido de María Márquez, fue enterrado el 30 de marzo de 1787 en la Concepción de Ralejo Bajo, a los 50 años de edad, vecino de este Ralejo de Abajo, en Icó del Alto, y no recibió los santos sacramentos porque murió de un golpe en el monte cortando leña. Vale, te das cuenta cómo habían accidentes y bastante graves. Sí, además que hay un corte mortales. Podía ser un corte mortal o incluso una hemorragia que no lo hace a tiempo. Claro. Si quieren. Sí. Hoy estamos un poco tétricos, ¿no? Sí, no, sí, pero bueno, hay que contar también que esto sucedía, ¿no? Eso quiere decirlo cómo ha mejorado en seguridad la propia vida de las poblaciones, ¿no? Y de sus habitantes. Y luego un dato curioso, porque da pie a pensar en no sé, mira, dice Andrés Donis, se enterraron sus huesos el 26 de abril de 1742 en la parroquia de Santiago Apóstol de Ralejo Alto. Quédate con se enterraron sus huesos, ¿no? Sí. Lo había matado un pino en la montaña de la Granadilla, en Granadilla. ¿Será que lo mataron? Tuvo el accidente en Granadilla en un tiempo determinado y meses después lo encontraron y trajeron sus huesos. Sí, también puede ser. Yo ser. Interpreto que puede ser así. Uh-huh.
Bueno, y además que un apellido que precisamente es de transhumancia, de norte a sur, a través de la cumbre. Los Donis tanto en el sur como en el norte. Y el paso de la cumbre, el morir en el tránsito de esa cumbre, también yo lo considero accidente laboral, porque se hacían muchas transacciones, era un tema laboral de transacción entre la vertiente norte y la vertiente sur de la isla. Que ahora veremos también unos ejemplos de eso, ¿vale? Vale. Y luego tengo aquí a un tal Francisco, alias Monito, de mono, Monito. Sí. Marido de María Antonia Beruga, fue enterrado el 25 de octubre de 1743 en Realejo Bajo, La Concepción. Vecinos y naturales del puerto de la Cruz, que se ahogó en un barco con otros 6. Vaya. Podría ser pescador. Pescador puede ser, sí, exacto, lo lógico, ¿no? Pues este dice que se ahogó en un barco con otros 6, probablemente apareció en las costas del Realejo Bajo y lo enterraron en Hay que recordar que en esa etapa, de todas formas, de la historia, lo que era el transporte de cabotaje y sobre todo digamos, municipios del norte y del sur, había tráfico, sí, que se iba desde Buenavista. Era más fácil para determinadas trasiego de mercancías y de personas, barcos que por los caminos. Cierto. Más de una ocasión yo he leído temas históricos de traer, por ejemplo, la cal que se traía aquí por el puerto, o incluso desde la Isla Baja, en algunos sitios como Buenavista o Anaga, que no tenían otra forma de entrar sino por el mar. Por el mar, exacto. Luego tengo aquí a... Este es un francés que estuvo aquí, que yo lo tengo más o menos estudiado, y fíjate cómo murió este francés. Marcial Achard, soltero, de 51 años de edad, natural del Reino de Francia en Mormerón. Fue enterrado el 12 de mayo de 1847 en Realejo Bajo, habiendo fallecido a las 3 de la madrugada del día de ayer en la ruina sucedida en su casa por una explosión de pólvora. Amigo. No testó ni recibió los santos sacramentos por ser su muerte repentina. Era hijo de Vicente Achard, natural de Mormerón en el Reino de Francia, y de Ana María Goré, natural de Biela. Quizás estamos hablando de... ¿Qué año era, dijiste? 1847, y él tenía 51 años. Ya sé, 1847 la banda, la Filarmónica, comenzó su andadura en Palo Blanco. Es decir, que ya amor habían foguetes y todo. Sí, seguramente este hombre estaba haciendo experimentos con pólvora, o bien para determinadas explosiones, o para temas de fuegos artificiales, no lo sabemos. Que si tiras por ese hilo, oye, que vamos a la base de dónde vienen los tostes, dónde viene Santa Bárbara, dónde viene la foguetería. Este murió por una explosión de ese tipo. Sí, bueno. Vale. Entonces, ahora vamos a hablar de las personas que dije antes en el trasiego que iban del trayecto de vertiente norte, vertiente sur, sobre todo con Arico, Granadilla, ¿no? Vamos. Estamos ya en 40 minutos. Vale. Ya termino. Isabel González, mujer de Nicolás Suárez, fue enterrada en Realejo Bajo el 14 de febrero de 1827 a los 26 años y falleció helada en la cumbre al venir de Arico el día de ayer. ¿Te das cuenta? Le cogió una tormenta. Date cuenta que fue en febrero. Le cogió una tormenta y murió helada en la cumbre. Eso es que la gente no cae en cuenta, pero yo reconozco, hay un montón de gente que me ha dicho a mí que la pasaron cochineros que se metieron dentro de cuevas para evitar precisamente morir de frío. Este es otro, termino con dos más. Antonio Suárez Luis, natural de Ico del Alto, en el tercer cuartel, marido de María González Lorenzo, fue enterrado el 14 de abril de 1876, Realejo Bajo, habiendo fallecido entre las 6 y las 7 de la mañana del día anterior, donde llaman la helechera, a consecuencia de haber sufrido una fuerte nevada en la cumbre. ¿Y lo que decía? Vale, sí, estamos hablando de abril, una fuerte nevada en la cumbre, el 14 de abril. El 14 de abril, sí. Y después otros también que murió a consecuencia de los golpes que le dio una bestia. También. De coces, etcétera, ¿no? Aquí también tenemos ese tipo de casos. Y para terminar, los que mueren derriscados por los riscos, por los caminos. Sí. Y sobre todo tengo aquí dos casos interesantes, que son los que mueren derriscados cogiendo horchillas, colgando en los de los acantilados, ¿vale? Aquí tengo dos. Agustín Pérez, marido legítimo de Beatriz Losera con C, de Losa. Sí. Enterrado el 18 de junio de 1790 en la Concepción de Realejo Bajo, habiendo fallecido el día antecedente a los 40 años de edad, vecino de Ico del Alto, sin recibir los santos sacramentos por haberse derriscado cogiendo horchilla.
Y en el siguiente que voy a decir de Horchilla dice en qué risco exacto, y lo conocemos todos, ¿vale? Manuel Fleitas, soltero, hijo legítimo de Andrés Fleitas y de Isabel Amador, fue enterrado en la ermita de San Pedro, no en la Concepción, sino en la ermita de San Pedro, de Realejo Bajo, el 9 de mayo de 1838, a los 26 años de edad. No recibió los santos sacramentos porque murió derriscado cogiendo horchilla en los riscos que llaman de la Torre, por encima de la Grimona. Hay que recordar que mucha gente puede que no sepa lo que es horchilla. Estamos hablando de unos líquenes que sacaban de ahí, tintes para los tejidos, para ese tipo de cosas. Pues esto es un pequeño extracto de todos los datos que tengo ahí, que todavía sí indago más. Curioso. Sí. Mira, estuve en Ico del Alto haciendo ese especial de cochineros, que por cierto ya desde aquí un fuerte abrazo a su esposa, porque estuvo Alvarito, que me murió el año pasado, uno de los cochineros, y el padre de Aureliano, que es el señor de las papas, el que vende las papas de arriba, él también lo fue, Aureliano, pero curiosamente es un dato un poco triste, ¿no? Pero que es cierto, es decir, justamente en el momento en que Aureliano había comprado un todoterreno, un coche, un Toyota de esos, para ir a vender los cochinos ya en coche, en ese... le dice, mira, déjame a mí ir esta última vez con la mula, o con el mulo, y lamentablemente, creo yo, fue en Ruy Gómez o no sé dónde, se derriscó con la bestia y lo mató. Sí. Se mató él y la bestia. Y no quiero olvidarme de toda esa gente que se dejó la piel perforando galerías. Bueno. Y murió gente, bastantes personas murieron perforando galerías para alumbrar la bendita agua. Tú sabes que mi padre trabajó en la del Carmen y que pues precisamente un chiquito de La Guancha falleció. Mi hermano Sisto, que ha fallecido recientemente, venía en la guagua y tú imagínate tú estar en la guagua y delante de ti decir, sí, hubo un accidente en la Galería del Carmen y murió Fernando de la Barriada. Mi hermano entró llorando en mi casa. Claro. Y él llegando llorando a mi casa, y al rato siguiente entrar por la puerta a mi padre, el llavín, como decía, de la puerta, decir tranquilo que estoy bien, que fue el chico que estaba recién casado, que quería sacar más rédito económico, se metió por un sitio donde ni Anselmo, ni mi madre, ni Manuel de Lechela, mi padre le decían, por ahí no te metas, por ahí no, y al final se metió y le cayó un tormo, como decían ellos, lo mató. Pues nada, es tremendo, terminamos aquí ya. Y nada, simplemente un llamamiento, tengan cuidado, trabajen bien, sigan sus derechos y que todo el mundo... Pues, fórmense también en eso, ¿no? Y todo el mundo pues que tenga en cuenta pues su salud, su seguridad en el trabajo y en todos los ámbitos de su vida, ¿vale? Miguel Ángel, muchísimas gracias. Ojalá tuviésemos más tiempo, pero es que es el que tenemos, ¿de acuerdo? Venga. Pero un tema muy importante y estaremos muy pendientes de tu también conferencia en el mes de mayo. ¿Cuándo será? De momento está planificada, que creo que ya está segura. Ya está el programa, creo, por ahí también. Miércoles 17 de mayo. Muy bien. Vale, pues, no sé la hora exacta todavía, no he visto el programa. ¿Y sabes dónde es o no todavía? Me imagino que será en la Casa de la Cultura. Bueno, estaremos pendientes para anunciarlo nosotros con tranquilidad. Además tenemos tiempo de vernos hasta allí. Y habrán otras conferencias muy, muy interesantes. Sí, y que yo le recuerdo a un cierto caballero que tenemos pendiente para darnos un saltito en la zona de la costa, Sí, eso está pendiente, eso no me olvido. Muy bien, un abrazo. Venga, un abrazo a todos. Saludos.